Saliendo del área de cocina y zona de ropas, tenemos un área de sala comedor, paredes blancas, filos en buen estado, interior retal de mármol con granito en buen estado, el piso con sus guardascobas, paredes blancas, parte superior tenemos machimbre con vigas en madera y tejas de barro. En buen estado, observamos paredes blancas, pintado, filos de los arcos en buen estado, de igual manera el segundo arco, filos y bordes en muy buen estado, esquinas en buen estado, parte superior totalmente pintado, paredes blancas, tenemos un enchufe el cual está pintado, también tenemos un plafón con una cadena la cual nos da a una lámpara con su respectivo bombillo y todos sus vidrios en muy buen estado, funcionando. Paredes blancas, tenemos un orillo en granito en muy buen estado, pintura en la parte inferior blanca, guardascobas en muy buen estado que nos da a un área de jardín en muy buen estado donde tenemos una palmera y varias plantas en la parte inferior. Y observamos unas plantas y unos materos con un sifón. También tenemos unos materos en la pared con piedra tipo calavera en buen estado, una lámpara con su respectiva pantalla en vidrio en muy buen estado, tenemos una reja de seguridad en buen estado y un mini techo en buen estado. También tenemos un adorno, un móvil de vaquita en buen estado, ahí queda con sus respectivas tejas en buen estado. También tenemos un organizador en muy buen estado con 9 cajones y en la parte inferior 3 puertas, las cuales cada una tiene su llave, una copia de la llave. Ahí se observa abriendo y cerrando. De igual manera el otro lado, su llave funcionando, interior en buen estado. De igual manera la última puerta, interior en buen estado, bisagras funcionando y llaves funcionando, agarraderas en muy buen estado, interior de los gaveteros en buen estado. Tenemos una ventana claraboya en buen estado y pintura del comedor en muy buen estado. Continuamos por el pasillo en buen estado, piso en retal de mármol, guardascobas en granito, paredes blancas en buen estado, filos en muy buen estado, sin esportilladuras, pintura parte superior de la placa en buen estado, paredes de pasillos en buen estado, tenemos una lámpara con sus respectivos vidrios en buen estado, completos, y en la parte inferior tenemos una pantalla de vidrio con su respectivo bombillo, el cual no funciona. Tenemos un apagador doble, el cual nos enciende lámpara por el camino en buen estado, paredes en buen estado, parte superior de la placa en muy buen estado, pisos en porcelana, en retal de mármol con granito, tenemos una barda en granito en buen estado, tenemos una viga en madera en buen estado, 2 vigas en madera, aquí observamos la madera abierta con sus 2 bases metálicas en buen estado. Tenemos una segunda lámpara en buen estado, igual a la del pasillo, esta sí funciona a su luz, con su pantalla y su bombillo, todos sus vidrios completos en muy buen estado.
tenemos la entrada hacia un segundo patio, jardín, en buen estado, con piso de tableta antideslizante con su respectiva rejilla de desagüe, paredes en piedra calavera, piedra coral, en buen estado, con sus materas en buen estado, piedra completa. Tenemos una llave tipo jardín en buen estado, funcionando, materas con plantas, tenemos bombillo con su respectiva lámpara, pantalla en vidrio en buen estado, ven, piedra calavera en buen estado, tenemos otro segundo matero en buen estado, en la esquina sus piedras. Por último tenemos otro matero en buen estado, paredes, piedra incrustada en buen estado, tenemos una reja de seguridad, en la parte superior tenemos machimbre con claraboya en buen estado, también tenemos un área de acceso hacia la placa donde se encuentran los tanques con un candado, el cual no tiene llaves. Observamos escurridura de agua, agua lluvia, pero pintura en buen estado, interior del arco con las vigas en madera en buen estado, las orillos en granito en buen estado y por dentro piedra, piso completo en chape, tenemos una piedra un poco desgastada y interior totalmente en piedra con un tomacorriente en buen estado. Continuando por el pasillo, paredes blancas en buen estado, hacia el fondo vemos una columna de apoyo en buen estado, parte superior es plana, la cual se encuentra pintada en buen estado, paredes blancas, llegando a una segunda sala en buen estado, piso en retal de mármol con guardaescobas en granito en muy buen estado, todo su perímetro, esquinas en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, vemos barda en granito en buen estado, pared totalmente blanca en buen estado, de igual manera sus filos y bordes en buen estado, parte superior placa pintada, donde tenemos una lámpara similar a la del área del comedor, con todos sus vidrios en muy buen estado, con su respectivo bombillo funcionando. También tenemos pared blanca completa, tenemos un punto de televisión, tomacorrientes eléctricos en buen estado, pared totalmente blanca. Por último tenemos un tercer jardín en muy buen estado, donde tenemos orillo en granito, piedra tipo calavera en buen estado, parte interna en buen estado. También tenemos un medio techo, al fondo tenemos una lámpara con su respectiva pantalla en buen estado, sus materas y sus plantas en muy buen estado. También tenemos una rejilla de desagüe en buen estado, paredes de piedra en buen estado. También tenemos un baño social en buen estado, donde tenemos cerradura de madera sin llave, del baño, puerta en madera, marco de madera en muy buen estado, interior del baño totalmente enchapado, piso en cerámica. Tenemos un lavamanos de llave doble en buen estado, funcionando, llaves abriendo, llaves cerrando, con un espejo en buen estado, sin luz, con un gabinete en buen estado, interior del gabinete en buen estado, espejo en la parte inferior en buen estado. Tenemos su respectivo mesón, lavamanos, y en la parte inferior un mueble con sus respectivas puertas en buen estado, interior del mueble en buen estado, sin fuga, sin gotera, en buen estado. Tenemos un sanitario, el cual tiene su tapa partida y su bizcocho
en buen estado, tapa del baño partida, se observa, y bizcocho en buen estado, baño con descarga en buen estado. Tenemos una fuga de agua en esta parte, a lo que descargamos el agua del baño. Una ducha teléfono, tenemos una ducha teléfono, la cual funciona. Una división de baño en acrílico y aluminio en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Interior de la ducha, enchape totalmente a una altura de 2 metros. Interior del baño pintado. Tenemos conexión eléctrica en caso de querer instalar una ducha eléctrica, su respectiva llave, jabonera en buen estado. Ducha funcionando, buen estado. Interior con su rejilla de desagüe en buen estado. Baño cuenta con su respectivo toallero en la parte inferior. No tenemos toallero largo. Y portapapel con su respectivo tubito. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado y con su respectivo toallero. Tenemos una mancha de pintura en la parte interna y pintura color crema en buen estado. También tenemos portacepillos, jabonera en muy buen estado, enchape del baño en buen estado. Saliendo del baño social, tenemos la habitación auxiliar número 1, la cual cuenta con una puerta en madera, marco en madera, cerradura de poma de madera, la cual cuenta con una copia de la llave en buen estado, puerta abriendo un poquito duro. Interior de la habitación, paredes blancas en buen estado, pintadas. Interior, la parte superior, tenemos machimbre con vigas en madera. Parte posterior de la puerta con unas manchas oscuras tipo pegamento. Paredes blancas, tenemos apagador en buen estado. En la parte superior tenemos una cenefa y un doble tono en la parte de arriba en buen estado. Pintura blanca, pisos en cerámica, baldosín, tomacorriente eléctrico, cenefa y color rosado en la parte superior en buen estado. Pintura blanca. Tenemos una ventana con todos sus vidrios en buen estado, ventana tipo persiana, abriendo y cerrando en buen estado, todos sus vidrios completos. También tenemos una lámpara con su respectiva pantalla, con su bombillo funcionando, cenefa en buen estado y un segundo tono rosado en la parte superior. Tenemos paredes blancas, un corriente eléctrico y tenemos un closet de piso a techo en buen estado. En la parte superior tenemos 3 puertas de corredera para organizar equipaje en buen estado. Interior en buen estado. Aquí observamos su interior en buen estado. También tenemos puertas de closet, la cual cuenta con una llave, abriendo y cerrando. Puertas. La segunda puerta posee un seguro. A esta altura un seguro para evitar que se abra, donde tenemos también la puerta con pegamento. La parte posterior, interior del closet sin pintar, enchapado con su respectivo soporte y repisa en la parte superior. Asegura su cerradura con su llave, manijas en buen estado. Tenemos al centro un organizador tipo peinadora en buen estado, donde tenemos la puerta con varios stickers
y pegamento en ella, interior igualmente sin pintar, organizadores en buen estado. Tenemos un gavetero en buen estado, abriendo y cerrando. Suavemente. Segunda gaveta en buen estado con sus respectivas perillas. Tercera, cuarta y quinta gaveta en buen estado, abriendo y cerrando. Segunda puerta con su respectiva llave funcionando, cerradura en buen estado. De igual manera su seguro, abriendo sus dos puertas en buen estado. Puertas con restos de pegante, interior sin pintar, enchapado, con su respectivo soporte y su seguro en buen estado, interior de closet sin pintar. Está asegurada y cerramos. Paredes en buen estado, pisos en cerámica con sus respectivos guardascobas en buen estado. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, seguimos hacia la habitación auxiliar número 2, la cual tenemos puerta en madera, marco en madera en muy buen estado, con una cerradura de poma de madera con una copia de la llave, la cual abre un poco duro, donde está rozando en la parte inferior. Para dejar anotación, tenemos una fractura en la madera y en la parte superior igual. Parte posterior de la puerta, ahí observamos que se atranca, toca cerrar un poquito duro. Parte posterior de la puerta en buen estado. También tenemos una cenefa con un tono color agua marina en la parte superior, pintura blanca en buen estado. Tenemos un apagador de la lámpara, pisos en cerámica en buen estado con sus guardascobas completos, pintura en buen estado. Parte superior observamos marcas donde existió un aire acondicionado. También tenemos marcas de pegamento. Paredes blancas en buen estado, pisos en cerámica, esquineros en buen estado. Tenemos un techo en machimbre, vigas en madera, en buen estado. Un closet similar al anterior, de piso a techo, con 3 puertas correderas en la parte superior, en buen estado. Interior con dilataciones. Ahí observamos como una humedad. Puertas con su respectiva llave, abriendo y cerrando suavemente con su seguro. Interior de los closets en buen estado, sin pintar, con su respectivo enchape en la parte inferior. Puertas con agarraderas, bisagras en buen estado. Tenemos una calcomanía para arrancar. Tenemos bisagras, puertas en buen estado, interior sin pintar, con sus respectivos organizadores. Puertas en buen estado, su respectiva chapa funcionando en buen estado. Gavetero en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, con sus respectivas perillas en buen estado. La parte interior en buen estado. También tenemos por último la última puerta, la cual abre en buen estado, su seguro funcionando, interior sin pintar, organizador en buen estado, perchero en buen estado, interior del closet sin pintar, enchapado en buen estado en la parte inferior. Paredes blancas en buen estado, cenefa color verde agua marina. Tenemos una lámpara con respectiva pantalla y bombillo en buen estado, paredes blancas. Tenemos una ventana con su respectiva cortina, su tubo cortinero en buen estado, 3 cortinas, una ventana tipo persiana en buen estado, con todos sus vidrios, un poco dura.
En la parte inferior sí abre suavemente, en buen estado. Ventana con todos, cortina. En el centro tenemos vidrio completo en buen estado, con gancho para abrir y cerrar la cortina en buen estado. Tenemos ventana tipo persiana al otro lado, abriendo suavemente con todos sus vidrios completos. En la parte inferior también en buen estado, abriendo y cerrando. Por último, tenemos la parte interna de una puerta hacia un tercer patio en buen estado. Parte posterior de la puerta en buen estado. Cerradura de poma en madera, la cual cuenta con una llave. Puerta desgastada por la humedad en la parte inferior. Parte superior en buen estado. Cerradura de poma con su respectiva llave. Tenemos marco metálico en buen estado, parte superior de la placa en buen estado, ventana en excelentes condiciones, piso en tableta cerámica de gres en buen estado con sus respectivas materas y plantas. También tenemos una llave tipo jardín en buen estado, funcionando. Pared en piedra tipo calavera en buen estado con sus respectivas materas flotantes, materas esquineras en buen estado. En la parte inferior tenemos una lámpara con su respectivo apagado, bombillo y pantalla, reja de seguridad en toda el área de arriba. También tenemos techo en machimbre en buen estado, paredes con una rejilla de desagüe en muy buen estado. Saliendo, aquí observamos el bombillo funcionando en buen estado. Paredes blancas con doble tono en buen estado. Saliendo de la habitación auxiliar número 2, continuamos hacia la habitación principal. La cual tenemos puerta en madera, marco en madera en buen estado, cerradura de poma con una llave, la cual se encuentra funcionando en buen estado. Interior el piso en cerámica en buen estado. También tenemos una puerta en madera con su marco en madera, con una cerradura de poma en madera en buen estado, que nos da acceso al baño de la habitación principal. Tenemos una cenefa color azul en buen estado, pintura blanca, internamente en buen estado. Al ingresar tenemos un baño con una llave doble en buen estado, funcionando, portacepillos, porta jabonera, espejo en buen estado, parte superior con su respectiva luz, gabinete en buen estado, en la parte inferior su segundo gabinete. También tenemos una tapa en buen estado, su respectivo bizcocho y sanitario efectuando su descarga en buen estado. También tenemos una ducha teléfono, la cual la llave no abre, no gira, está pegada. Piso en cerámica en buen estado. Tenemos un soporte con su tubo de papel. Toallero largo no tenemos, toallero pequeño en buen estado. Interior del baño con techo en machimbre, pintura blanca en buen estado, ventana, ventilación con todos sus vidrios en buen estado. Tenemos una división de baño en vidrio en aluminio y acrílico en buen estado. También tenemos un soporte, jabonera en buen estado, piso con su respectiva rejilla de desagüe, jabonera y su ducha. En la parte superior tenemos toma corriente eléctrico en caso de ducha eléctrica, llave funcionando. Ahí funciona la ducha en buen estado. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado con su marco, y el lavamanos cuenta con un gabinete en buen estado, un mueble de baño en buen estado. Saliendo del baño de la habitación principal, continuando por la habitación, tenemos guardascobas completos en buen estado,
Parte posterior de la puerta en buen estado, parte superior pintado, tenemos un tono como moradito en buen estado, paredes blancas, interior de la habitación en buen estado, filos y bordes en buen estado, habitación con manchas en el piso, piso en cerámica, guardascobas completos, paredes blancas, tenemos apagador conmutable del bombillo del patio, paredes blancas, parte superior, techo en machimbre en buen estado, tenemos cortinero con una cortina en buen estado, cortina abriendo, cerrando, tenemos ventana con tipo persiana con todos sus vidrios completos en buen estado, en la parte inferior igualmente, vidrio completo, tenemos puerta de acceso al patio en buen estado, parte posterior en buen estado la puerta, puerta quemada por el sol y en la parte inferior deteriorada por la humedad en buen estado. Este es el mismo patio que comparte con aquella habitación, lámpara funcionando, tenemos cerradura de coma la cual se encuentra vencida, la cual tiene una copia de la llave en buen estado. Paredes internas en buen estado, tenemos una pequeña mancha en esta área, toma corriente eléctrico, paredes blancas, punto de televisión, paredes blancas, parte superior morado, conexión eléctrica en buen estado, apagador conmutable, parte superior tenemos una lámpara con su respectiva pantalla y bombilla en buen estado, con una viga en buen estado. También tenemos un closet con 3 puertas de corredera en la parte superior, doble puerta a los lados, una puerta al centro y 5 gavetas en buen estado. Parte superior del closet tenemos una humedad y interior sin pintar. Verificamos la otra puerta, interior en buen estado, sin pintar. También tenemos puertas en buen estado, agarraderas, puerta con todas sus llaves, tiene su seguro, interior sin pintar, en la parte superior un poco sucio. Aquí asegura. Segura en buen estado y la puerta tiene su llave, puerta del medio en buen estado, la cual tenemos una imagen religiosa en buen estado y tenemos interior sin pintar, la parte superior e inferior tampoco sin pintar, puertas en buen estado, gavetero en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Gavetero en buen estado. Por último, puerta con su respectiva llave en buen estado, abriendo y cerrando, interior manchado, su seguro en buen estado, interior del closet sin pintar y un deterioro de humedad, interior enchapado, parte superior en buen estado con su respectivo perchero. Tenemos su seguro y cerramos en buen estado, piso con manchas, pared en buen estado,